Agradecer el profesionalismo, el trabajo del canal del Congreso y de los medios de comunicación que hoy nos hacen el honor de acompañarnos en esta conferencia de prensa. Estamos muy contentos, estamos con alegría porque logramos aprobar un gran presupuesto de egresos para la Federación, un presupuesto que pone los recursos públicos al servicio del pueblo de México y de sus principales problemas y necesidades. Se pone especial atención en las personas. Es un presupuesto humanista y es un presupuesto que impulsa el desarrollo compartido. Se crea infraestructura para el desarrollo económico, para ser más eficiente y más competitiva la economía de nuestro país ante el mundo, como son los ferrocarriles, las carreteras, los puertos, los aeropuertos de nuestro país. Pero al mismo tiempo se pone énfasis en la generación de empleo y en un mayor ingreso para la población, que nos permita seguir avanzando en el combate a la pobreza. Durante 6 años salieron 13.400.000 mexicanos de la pobreza. Esperamos que de estos 6 años más logremos sacar por lo menos 15 millones más de mexicanos de la pobreza en que se encuentran. Esos son parte de los objetivos, ir logrando sacar a la población de México del abandono, del olvido, de la marginación y de la exclusión en las que se tenían a una parte muy importante de las y de los mexicanos, poniendo énfasis en el presupuesto, en que por el bien de todos, primero los pobres. Por eso el presupuesto de bienestar crece de 860.000 millones de pesos a 980.000 millones de pesos, que son fundamentales para atender fundamentalmente a esos sectores que habían quedado en el olvido, a nuestras culturas ancestrales, a nuestros pueblos indígenas, al campo y a la gente más necesitada de nuestras ciudades. Hoy queremos informar que el pasado día jueves, en la madrugada, aprobamos a eso de alrededor de las 5:30 de la madrugada el presupuesto de egresos de la Federación para el 2026. Un acto histórico en beneficio de las y de los mexicanos, lo que incluyó la realización de ajustes de reasignaciones presupuestales por 17.788 millones de pesos. Esto a fin de poder dar mayor bienestar a las familias mexicanas. Este ajuste presupuestal se verá reflejado en temas educativos. Entendemos que el tema de la salud quedó cubierto. No es cierto que haya reducciones, sino se fortalece el apoyo a la integración y al trabajo conjunto de las 5 instituciones más importantes de nuestro país que proporcionan atención médica a las y a los mexicanos, como es el Seguro Social, como es el ISSSTE y como es el IMSS Bienestar, conjuntamente con Petróleos Mexicanos, con la Sedena y con la Marina, que son instituciones que atienden el tema de la salud. En el tema de la seguridad, una parte importante de los recursos que se manejaban en la Guardia Nacional y en la Secretaría de Seguridad, hoy pasaron a ser recursos para la Sedena. Por eso crece el presupuesto de la Sedena y disminuye el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. Pero no es que se reduzca el presupuesto para seguridad, fundamentalmente se reasignó a la área donde ahora en la Constitución y en nuestras leyes la Guardia Nacional depende jerárquicamente del tema de la Secretaría de la Defensa Nacional, estando bajo el mando del presidente de la República, un ciudadano
y con influencia para la estrategia y las definiciones de las políticas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana. Es muy importante esta reasignación de 17,788 millones de pesos. Se logró incrementar en más de 10,843 millones de pesos el presupuesto en educación. Queremos decirles que es muy importante para nosotros reconocer y plantear que se lograron por primera vez poner interés en el tema de la educación media superior, destinando de estos recursos 300 millones de pesos para el fortalecimiento del programa de ampliación de educación media superior. Y queremos informarles que de 780 millones de pesos que tenía la educación inicial, hoy se incrementaron 628 millones de pesos más, haciendo un total de más de 1,400 millones de pesos por primera vez en la historia de este país para ponerle atención a la educación inicial en México, aquellos niños en los que ya se reconoció su derecho a la educación de 45 días a 6 años de edad, de 45 días a 3 años de edad, para pasar de ahí al sistema preescolar. Es muy importante la educación en los primeros años de vida. Nosotros, como parte de Morena y como parte de este gran proyecto nacional del segundo piso de la Cuarta Transformación, hemos logrado resultados impresionantes. 2 de nuestros niños de estos centros de educación inicial ganaron en México la medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Compitieron a nivel mundial en Singapur y ganaron 2 de ellos la medalla de oro en la Olimpiada Mundial de Matemáticas ante otros países como Japón, Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, que tienen grandes niveles en la preparación académica de sus niños. Y logramos que otro niño ocupara el 4º lugar. El año pasado, uno de nuestros niños participó en la Olimpiada Nacional de Robótica, logrando la medalla de oro. Y hoy, este año, un niño nuestro ganó el premio estatal en Zacatecas de Niño Talento. Seguimos preparando a nuestros niños más pequeños, a los que siempre habían estado olvidados y excluidos sus derechos a la educación y a la salud. Hoy son prioridad de este gobierno y prácticamente sobre este tema plantear y reconocer que casi se duplicaron los recursos de 780 millones de pesos que inicialmente se habían asignado, se incrementaron en 628 millones de pesos adicionales, llegando a 1,400 millones de pesos. Esto hay que reconocer como una gran voluntad de nuestra presidenta. Había que señalar que también los recursos del FONE se ampliaron. En Zacatecas, año con año, se ampliaron de 9,000 millones de pesos a más de 10,000 millones de pesos del FONE. Con estos recursos del FONE vamos a lograr que muchos sectores que habían quedado fuera del FONE cuando se inició el proceso de incorporación de las entidades federativas al Fondo Nacional Educativo, al Fondo Nacional de Educación, en Zacatecas tenemos un déficit porque muchas escuelas no se incorporaron y muchos maestros a este sistema. Hoy vamos a lograr que parte de los maestros de Zacatecas se incorporen a este Fondo Nacional y queden garantizados los recursos y no cada año andemos batallando para buscar que el gobierno estatal y el gobierno federal los cubra. Siempre el gobierno federal ha tenido que dar apoyos de emergencia a finales del año para cubrir estos salarios. Hoy estamos planteando que como parte de estos casi 11,000 millones de pesos para el FONE, una parte importante se vayan a lograr la regularización de la nómina de los maestros del estado de Zacatecas. Y planteamos también
que es muy importante que el incremento que tuvo la partida U080 de apoyo al sistema educativo, que creció en casi 10 mil millones de pesos más. Estos recursos van a ayudar para apoyar a nuestras universidades y al sistema educativo nacional, que tantos apoyos requiere para ir logrando mejorar la calidad educativa con pertinencia social, ir logrando una educación de calidad conjuntamente con una educación que tenga pertinencia social, para que esté la educación comprometida por el bien de todos, primero los pobres y los más pobres del país. Así es como va a ser posible que con este presupuesto educativo, apoyando la educación media superior, apoyando a la educación inicial y apoyando al conjunto de la educación, vamos a lograr que muchas escuelas que tenían dificultades en su financiamiento mejoren su infraestructura y mejoren su calidad y mejoren la confianza y la preparación de nuestros maestros, porque no van a estar batallando para el pago de sus salarios, que es muy importante. Hoy, entendiendo que tenemos una gran crisis nacional en el tema del medio ambiente por el calentamiento global y el cambio climático, se van a destinar para el medio ambiente, para el ramo 16, 1.500 millones de pesos adicionales para fortalecer el tema de un medio ambiente sustentable y ecológicamente sano para las personas, para los ciudadanos y para todos los mexicanos. Revertir el proceso de deterioro, el proceso de desmantelamiento de nuestros suelos, de nuestra tierra y de nuestros recursos naturales, ir logrando mejores condiciones en nuestro medio ambiente, ir buscando bajar en México el calentamiento global y cumplir con los compromisos que México tiene de la Agenda 2030 en el tema del medio ambiente y del calentamiento global. También en el campo, que no podíamos dejarlo fuera, se logró un apoyo adicional de 641 millones de pesos para el campo. Esto nos va a permitir apoyar con esos recursos el programa de precios de garantía, el programa de producción para el bienestar y el programa de fertilizantes para seguir mejorando la producción de nuestros campos. Este año vamos a avanzar en ir logrando el tema de la autosuficiencia alimentaria. En la cosecha de frijol se espera una cosecha de más de 900,000 toneladas a nivel nacional, cuando la meta en los 6 años del gobierno es llegar al 1.200.000 toneladas. El año pasado tuvimos una producción de cerca de 700,000 toneladas. Este año hemos avanzado con mejorar la producción en cerca de 300,000 toneladas de frijol en forma adicional. El año pasado en Sinaloa únicamente se levantó una cosecha del ciclo otoño-invierno de 2,5 millones de toneladas de maíz. Hoy vamos a lograr levantar una cosecha ante las presas llenas y un buen temporal. Vamos a lograr levantar en Sinaloa cerca de 6 millones de toneladas que le van a dar el sustento y la autosuficiencia alimentaria en el maíz blanco, que nos va a permitir dejar de importar maíz blanco hacia nuestro país, dado que este año se incrementaron las importaciones, sobre todo de granos básicos. También se planteó un incremento de 319 millones de pesos para la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, sobre todo para este organismo que es el que vigila y supervisa el tema de los padrones de los sindicatos y del ejercicio libre y democrático de los sindicatos, para revisar sus contratos colectivos y para hacer los cambios en sus órganos de dirección a través de mecanismos participativos y democráticos en los sindicatos de México, como parte de los compromisos que se contrajeron en este tratado comercial del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y como parte de las modificaciones laborales que
que se hicieron en nuestro país. Este órgano de control que se construyó como dependiente de la Secretaría del Trabajo va a tener recursos suficientes para poder estar pendiente de este tema de las revisiones contractuales y del proceso de elección de los nuevos dirigentes de los organismos sindicales, para acabar con el charrismo y para acabar con las imposiciones dentro del sindicalismo de nuestro país. También había que comentar que todos estos recursos también se destinaron recursos muy importantes al tema de la cultura. Cerca de 2,000 millones de pesos se dedicaron a la cultura, 1,986 millones de pesos al tema de la cultura, y también cerca de 1,500 millones de pesos a todo este tema de la revolución tecnológica que está viviendo el mundo y al tema digital. Por eso hoy México va a encabezar con la universidad más importante en el mundo, como lo planteó nuestra presidenta, con esta universidad de inteligencia artificial. No nos podemos quedar atrás de los grandes avances tecnológicos que está viviendo la humanidad, buscando no perder nada más los principios éticos y morales para usar la inteligencia artificial y ponerla realmente al servicio de la humanidad y no que tenga consecuencias contraproducentes, que es muy importante. Estas reducciones, esta reclasificación, esta readecuación del presupuesto se provocó fundamentalmente por una reducción al Poder Judicial, que había incrementado su presupuesto de 64,000 a 85,000 millones de pesos el Poder Judicial de la Federación, al que se le hizo un recorte de 15,805 millones de pesos. Al INE, un presupuesto que tenía este año de 27,000 millones de pesos, cuando se hizo una elección judicial y se hicieron elecciones en 2 estados del país, como fue Durango y Veracruz. Este año que entra vamos a tener elecciones nada más en un solo estado de la República y no va a haber elecciones judiciales. Se planteó reducir el presupuesto en 1,000 millones de pesos al INE, y a la Fiscalía General de la República también se le quitaron cerca de 933 millones de pesos. Y al final a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de un aumento que se le ha dado en forma importante, hubo una pequeña reducción de 50 millones de pesos. Estos recursos que se obtuvieron de los recortes a estas áreas se reasignaron a estos temas que son fundamentalmente lo que buscan es garantizar los derechos humanos de la educación, del campo, de la ciencia y de la cultura en nuestro país. Por eso creo que tenemos un gran presupuesto, poniendo especial atención en los derechos humanos a la educación de las personas más jóvenes, más pequeñas, los niños de 45 días, que son los más vulnerables de nuestro país, de 45 días hasta los 6 años de edad, y logrando también impulsar los recursos para esta edad crítica, que es cuando hay mucha deserción educativa, de la educación media superior a nivel de las preparatorias. 300 millones de pesos más para lograr fortalecer este programa de expansión de la educación media superior, y hay más de 628 millones de pesos para este programa de expansión de la educación inicial, que es muy importante. Creo que tenemos un gran presupuesto a favor del pueblo de México. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta y si no, agradecer su presencia. Muchas gracias.